Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca. Bueno, ven en pantalla la referencia que tenemos respecto al tema, respecto a esta sesión, y que seguimos en esta situación de esas realidades, ¿no? Esas realidades que inherentes a nuestra vida, a nuestra forma de vida, las tenemos presente. En la sesión 3, que nuestro TEA llama la praxis curricular del colectivo proyecto para la continuidad en la construcción de una educación propia, y en el marco de ese propósito general que también marca nuestro cuadernillo, que es la pervivencia del colectivo proyecto a través de la praxis curricular en realidades cotidianas para el fortalecimiento del plan para la transformación de la educación en Oaxaca, y con la finalidad de impulsar esta pervivencia a la que se hace referencia del binomio colectivo proyecto que hemos estado impulsando desde ya hace varios años, analizaremos el tema colectivo multidisciplinario, cuya metodología pues está fundamentada en el trabajo por proyectos y en las unidades didácticas que ya se están trabajando y que se han enunciado. Entonces, pues damos inicio con pues no inicio, sino vamos a darle secuencia y vamos a continuar con lo que ya mis compañeros del colectivo estatal de Mesa Técnica pues han estado enunciando desde la primera sesión. Hemos estado ya abordando características de este colectivo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque ya se viene trabajando. Es una realidad que alguno de sus colectivos, ustedes, algunos lo sabemos por la información que se recaba y que llega al colectivo estatal, que se van a sentir identificados cuando se esté describiendo este tema de colectivo multidisciplinario, porque pues hay avances en este nivel de trabajo de los colectivos. Y este tema de colectivos multidisciplinarios lo estructuramos en 3 partes. La primera parte, vamos a realizar un recorrido histórico por esos diferentes momentos en los que se ha transitado la implementación de estos colectivos escolares, pues a partir de que se empezó a trabajar con esta propuesta que estamos realizando con el PTO. Y en esta historicidad vamos a enunciar o vamos a recordar o se van a identificar, bueno, pues qué se proponía, ¿no? Cómo se empezó a darle impulso a estos colectivos escolares, qué acciones se planteaban y qué acciones se llegaron a realizar. En un segundo momento, en esta estructura temática, vamos a tratar, obviamente, desde nuestra mirada, que pueda estar equivocada, porque no tenemos esa verdad absoluta, cómo los colectivos escolares han desarrollado los contenidos curriculares, que es el punto donde queremos llegar y fundamentar esa propuesta de trabajo del colectivo multidisciplinario. Y finalmente, pues vamos a dar esa propuesta que, como les menciono, desde nuestra mirada, puede continuar esa metodología de los colectivos multidisciplinarios, pues para que resurjan más propuestas y para que se tengan esos avances en esa anhelada transformación educativa que buscamos para nuestros niños.
Bien, en pantalla pues ya están viendo desde dónde estoy comenzando lo que es esta historia. Y la comienzo en el 2009. ¿Por qué? Porque tomamos como punto de partida los colectivos escolares, específicamente a este tema de colectivos escolares, porque es bien cierto que hay acciones contundentes, hay acciones importantes antes desde del 2009. Lo que es la propuesta alternativa de nuestro PTO se empezó a trabajar mucho antes, pero ahorita para la comprensión de esta propuesta y por todo lo que implica, nos vamos a referir específicamente a cuando ya empezaron a surgir estos colectivos escolares. Y es ahí donde es el punto de partida. ¿Cómo es que surge este planteamiento? Pues surge por una propuesta o una contrapropuesta hegemónica a la reforma integral. Recordaremos que esta reforma integral pues se empezó en el 2006 y derivado de esta reforma integral pues hubo un acuerdo, una alianza por la calidad de la educación. Entonces, como resultado de estos, de esta reforma y de estos acuerdos, en el 2008 fue cuando se pretendió, ¿no? La transformación de nuestro, perdón, en el 2009 fue que surgió estos colectivos como propuesta a esos acuerdos firmados en el 2008, en el que pues también tenía una finalidad, ¿no? Que no cubrió con los requerimientos o con la visión que tenemos como trabajadores de la educación del estado de Oaxaca. Ese fue el punto de partida. ¿Qué sigue posteriormente para los colectivos escolares? Específicamente en el 2012, ya hubo una elaboración de lo que fue una antología, para precisamente operativizar lo que es nuestro plan para la transformación de la educación en Oaxaca. Y en 2012, para precisar, en mayo, hubo un proceso de selección de escuelas para empezar a pilotear nuestro plan. En este periodo, ¿qué fue lo que se hizo por parte pedagógico? Pues se le dio una formación a esos docentes de esas escuelas que iban a estar o que fueron escuelas pilotos, para que asumieran esas implicaciones que tenía esta propuesta alternativa. Y se empezó a formarse en lo que hemos estado trabajando, que nos teníamos que convertir en esos docentes e investigadores para realizar proyectos educativos. Siguiendo con esta historia, en ese mismo año, y ya los cambios aquí fueron muy rápidos porque se estaba implementando esas fases y el poner en marcha una propuesta contrahegemónica, pues fue así, fueron contiguos, fueron en lapsos de tiempo cortos, pero luego en junio ya se empezó a lo que es poner en marcha lo que fue su primera fase. Esta primera fase se le denominó conformación de los colectivos escolares y se empezó a pintar lo que eran los análisis críticos de la realidad, lo que hemos ya estado trabajando, se ha estado conociendo, se ha estado tratando, y de acuerdo a cómo se han estado integrando, consolidando los colectivos escolares, pues estos términos son desconocidos, son conocidos o ya tienen cierta historia y ciertos resultados en esas comunidades. En esta fase de conformación de estos colectivos, se realizaron también actividades ya para empezar la construcción de los proyectos dentro de ese colectivo. Y partía de detectar necesidades educativas para continuar como se ha visto con esta integración, ¿no?
¿Qué hace el colectivo que es el que determina este proyecto bajo esta detección de problemáticas que en ese momento se estaban identificando, ¿no? Como acciones que van dentro de un análisis crítico de la realidad? Y de aquí empiezo esta historia ya enmarcadas específicamente dentro de los ciclos escolares, 2012-2013. Es ya una forma de trabajo que tenemos que es como la que estamos ahorita iniciando nuestro ciclo escolar 2022. Bueno, en este cuarto momento de esta historicidad y específicamente 2012-2013, hay ya la segunda fase. O sea, se viene trabajando, se intenta seguir avanzando y nos vamos a esta fase ya de diseño y elaboración y además ejecución del proyecto. En nombre, claro, ¿no? Porque los avances son, sí, en tiempos complicados, tratando de poner en práctica un nuevo enfoque, nuevas metodologías, nuevas formas de trabajo en los centros educativos, que ahora pues son colectivos escolares. Entonces, todos esos cambios venían dándose en momentos largos de periodos de tiempo, pero sí había avances, ¿no? Entonces aquí, ¿qué se pretendía? Esa elaboración y hasta ejecución de los proyectos, porque no se podía obtener resultados o no se podía mejorar algo que no se pudiera haber puesto en práctica. Además, en que este ciclo escolar hablábamos ya de dimensiones, la dimensión pedagógica, la administrativa y comunitaria, claro, entre muchos otros términos que nos hemos estado apropiando para implementar nuestra propuesta del PTO. Y también durante este ciclo escolar, ¿qué más se implementó? Pues sí, estrategias de integración de los colectivos, sobre todo porque pues estábamos en esos inicios. Específicamente por parte del colectivo estatal pedagógico de mesa técnica, se trabajaron las estrategias del cónclave. Con esta estrategia del cónclave, pues también se obtenía lo que era pues el acta constitutiva, muy importante este documento en la cuestión administrativa, y más tratándose de trabajar dentro de todas estas dimensiones pedagógica, administrativa y comunitaria, pues era el documento que le daba esa certeza, ¿no? Para, pues, decir, oye, pues sí, estamos integrándonos en colectivo, es algo formal, es algo de respeto. Y además de seriedad en esta situación que estábamos empezando a caminar. ¿Qué más se obtenía con esta estrategia del cónclave, cuya finalidad era la integración de esos colectivos para continuar con esos propósitos que se tenían en esta formación de los colectivos escolares para que pudiéramos llegar a lo que era esa fase de diseño y elaboración y ejecución de los proyectos escolares? Pues se obtenían los principios éticos, esos principios con los que se tenía que iba a ser más transitable esta forma de organización. Esos principios que se establecían desde el corazón de ese colectivo, así como lo estamos visualizando que se trabaja o que se debe de trabajar. Y también se identificaban líderes pedagógicos. ¿Para qué? Para ir quitando esa verticalidad con la que estábamos acostumbrados desde este modo positivista y desde esta reproducción de planes y programas de estudios con los cuales se venían o se está todavía, ¿no?, acostumbrados a trabajar. Entonces, estos líderes pedagógicos surgen de la integración de esos colectivos donde no hay esas jerarquías. Todo esto se obtuvo porque fueron varias regiones, porque estábamos trabajando por regiones, estábamos trabajando también
No, en este momento se trabajaba por regiones, pero se pretendía que llegara a lo que eran las zonas escolares y a las escuelas. Y entonces hubo avances en este momento con esta formación de los colectivos. 2013-2014 sigue la consolidación del trabajo en colectivo, pasa ya a otro nivel, ya no es formación, ya no es integración, ya es consolidación de esos colectivos escolares. Estamos hablando de un tercer nivel, de una tercera etapa, de un nivel de avance, de un nivel de resultados en los trabajos de los colectivos escolares. Aquí se sigue planteando, pero ahora ya una metodología del proyecto escolar, obviamente desde una perspectiva de la teoría de la pedagogía crítica. En este ciclo escolar también se retomó, se trabajó fuertemente en la situación de generar identidad de la escuela a partir de un proyecto educativo, porque si no, si se carecía o se carece un proyecto de esa identidad en el cual dices, pues no, sí está muy bien el documento de proyecto, pero no pertenece a esta escuela, no pertenece a esta comunidad, no es nada que ver, pues nada más no era adecuado trabajar ese proyecto, ¿no? Porque siempre pues, a veces nada más se buscaba tener un trabajo, pero no dentro de estos lineamientos de nuestro PTEO. Entonces se trabajó esa temática de la identidad, generar esa identidad para que ese proyecto lo tuviera en esencia. Y mediante análisis que se realizaban en cada zona escolar, claro, las que participaron, porque sí hubo varias zonas escolares, recuerdo específicamente en Valles Centrales, hubo esa participación, ese deseo, se sentía esa disposición para conocer esta metodología y poder concretarla en su proyecto educativo. Se hicieron esos avances. Dentro de esta metodología, a partir de estos análisis, pues esas mismas zonas escolares que participaron, pues obtuvieron esas partes, esas partes que integran el proyecto educativo. ¿Cuáles eran? Por enunciar algunas partes, pues el análisis crítico de la realidad, la conformación de los propósitos, el propósito general, el propósito específico del proyecto que surgían de las problemáticas que se obtenían en ese análisis crítico de la realidad, se construían a cada problemática que se determinaba trabajar, pues un propósito específico, y esos propósitos específicos caían en el propósito general de ese proyecto. Muchos, los demás apartados como la justificación, la fundamentación teórica, la contextualización, que más adelante también se va a abordar, pero dentro de lo que es toda esta propuesta pedagógica que se tiene para continuar esta formación profesional y esta continuación en esta propuesta educativa para mejorarla. Se me pueden escapar algunos otros elementos, pero están dentro de lo que es la portada, la introducción y todos esos elementos que tienen que ver en ese diseño de ese proyecto. En ese mismo ciclo escolar, aquí estamos hablando del 2013-2014, ya al finalizar este ciclo escolar como por el 2014, hubo un aspecto importante, porque en estas fechas se realizaron lo que son foros de análisis, los han de recordar. En esos foros de análisis se hicieron, creo, 30 y tantos foros de análisis,
Se discutía hacia la construcción de la Ley Estatal de Educación. Se dieron lineamientos para entrar en esta propuesta. ¿Por qué? Porque también en este mismo periodo se realizó lo que fue la firma de la declaración política ante el gobierno del Estado, iniciando con esto el anteproyecto de la Ley Estatal de Educación. ¿Por qué es importante este dato en esta situación que estamos viendo el tema de colectivos escolares? Porque pues nuestra propuesta contiene como parte fundamental esta forma de organización para poder fortalecer lo que es los sistemas y los programas que contiene nuestro plan para la transformación. En el TEA 2014-2015 o en la historicidad de estos colectivos escolares, en estas fechas siguen los avances y la integración de los colectivos ahora se da por zona. Se integraron los colectivos regionales, se llegó a integrar lo que fue un colectivo estatal. Acuérdense, hablamos de fases de cómo avanza el trabajo de los colectivos escolares. Y en esta situación, pues se llegó a eso de la integración. Conformación y consolidación, pues se tendría que analizar, ¿no? Si se llegó. Y sigue esta historicidad. Vamos con un punto 7 o un momento que se da en el 2015-2016. Se abordó la importancia de las rutas formativas del colectivo como una nueva propuesta. Se tiene esas necesidades de formación, y en estas rutas formativas, ¿qué se pretendió? Se fue hacia la sensibilización de todos los trabajadores de la educación para que se construyeran esos procesos, se estuviera dispuesto a ese conocimiento nuevo, a ese reaprendizaje, para que esa formación profesional y además de evaluación se tuviera la oportunidad y tuvieran los elementos para incidir en este cambio que estábamos buscando. También en este periodo se realizaron diagnósticos con la misma finalidad de obtener, bueno, qué tipo de formación profesional es necesaria en estos colectivos escolares. También se vio avances respecto a la implementación de estrategias y sobre todo en los proyectos escolares. 2016-2017. En este ciclo escolar se tuvo el propósito de conformar más colectivos escolares de zona. Nuevamente en estas fechas se desarrollaron la estrategia de cónclave por los mismos resultados que hubo. Se abordaron temáticas, ahora además de seguir con la integración y conformación de los colectivos, las temáticas abordadas en esta formación profesional se enfocó al manejo y el conocimiento de los programas y sistemas establecidos en el PTO. ¿Qué buscaba cada programa? ¿En qué se fundamentaba? ¿Qué requería? Y cómo incidíamos como trabajadores de la educación en esos programas y en esos sistemas. Aquí está enunciado como parte importante de este ciclo escolar. También se realizaron diagnósticos de zonas escolares en relación al PTO. También en este periodo se consideró el fortalecimiento de los colectivos proyectos, impulsando en estos una necesidad de establecer la ruta formativa basada en la teoría crítica, la pedagogía crítica, y aquí se le agrega en este periodo un término más que ha ayudado a clarificar y sobre todo a avanzar
con más certeza el término de comunalidad. O sea, nos seguimos enriqueciendo esta propuesta con esos términos y esas formas que nos ayuda a darle cuerpo, a darle sentido y sobre todo ponerlo en la práctica, ¿no? A nuestros proyectos. Estas actividades que también se realizaron en este periodo, en esta parte de esta historia, fue la sensibilización para impulsar el trabajo en colectivo proyecto y obtener esos análisis críticos de la realidad que seguimos hablando, porque pues de ahí parte, ¿no? La obtención de las problemáticas y lo que le dará vida a los proyectos escolares. Seguimos 2017-2018, otra fecha importante. Aquí se trabajó en torno a la formación de liderazgos para la coordinación de los proyectos pedagógicos comunitarios. Propuesta, también se trabajó o se le agregó lo que era o lo que es el rescate de saberes. Que se integrara, ¿para qué? Para que se integrara en el diseño de los proyectos pedagógicos. También hablamos del modelo dialógico de la pedagogía. Y otro concepto más, el planteamiento del buen vivir como enfoque para la construcción curricular. No, ya no está aislado, no están términos aislados nada más, ¿no? De que integrar, sino además bajo qué planteamientos trabajar este proyecto pedagógico alternativo y cómo llevarlo a nuestros colectivos escolares en bien de nuestros estudiantes, de nuestros alumnos. 2018-2019. Aquí los procesos educativos emancipatorios en la formación del sujeto histórico social. Esto fue lo fuerte en este ciclo. En este ciclo, el planteamiento del buen vivir se planteó como enfoque para la construcción curricular y también se abordó lo que fueron los principios del aprendizaje dialógico, principios que nos están dando luces, dando esos elementos necesarios para poder relacionar nuestra práctica con lo que pretendemos con el PTO. 2019-2020. Uy, en esta etapa, pues yo le llamo, pues los ensambles de realidades, ¿no? Hablando o referenciándolo con el nombre de nuestro TEA, como lo marca el cuadernillo, pero sobre todo por el impacto que tiene estos momentos, ¿no? Sin duda, en este ciclo escolar se marcó el antes y un después de nuestros modos de vida, no solamente en el aspecto educativo, no solamente en escuelas secundarias generales, ¿no? Sino este antes y este después, pues es en toda la extensión, ¿no? En todo el universo. Empezamos el 2019, pues, con esa forma de vida que es bonita recordarla y que ahorita en esta situación de sala virtual, qué silencio se escucha. Estoy enunciando estos periodos y bueno, de repente emocionalmente vienen esos sentimientos de soledad porque no escuchamos más, no nos vemos, no vemos sus reacciones, es muy fría esta situación, pero bueno, me estoy saliendo porque me fui a este momento histórico donde cambió, ¿no? Y ahora estamos en esta situación y les estaba comentando, ¿no? Cómo es que nos sentimos, pero en 2019 se marcó lo que es ese ensamble de realidades. Cuando inició, pues obviamente estábamos en
cuestiones que ya no se utiliza el término natural porque ya es otro momento, pero bueno, se comenzó el ciclo escolar en el 2019. Aquí se le dio continuidad a esta resistencia pedagógica como se viene haciendo. Específicamente en esta fecha sucedía ya esa, como lo anuncié en las fechas anteriores, en las fechas históricas anteriores, por toda esa sensibilización, pienso, es una forma de ver cómo fue el avance en este trabajo de los colectivos. Pues por esas sensibilizaciones, por todo el fundamento que se tenía con los temas que ya enuncié: comunalidad, buen vivir, modelo dialógico, proceso dialógico. Pensamos que aquí ya habíamos entendido y teníamos clara la propuesta y hacia dónde íbamos. Y los colectivos escolares, específicamente estoy hablando de la región de Valles, de Cañada, también recuerdo, solicitaban formación y autoformación para sus colectivos, o sea, ya estaban en esta situación de trabajar específicamente, de elaborar sus proyectos, porque ya se habían integrado, se habían conformado. Y este era un gran avance cuando ya los colectivos solicitaban, ¿no? Esa formación para que los llevara a esa ejecución de los proyectos. Se priorizó el rescate de las costumbres y tradiciones para trabajar el peteo. Estarán viniendo a sus mentes todas esas acciones que hicieron en sus colectivos. Se hablaba también de incluir problemáticas sociales para intervenir y dar solución en el peteo. Se pretendió establecer un vínculo comunitario, alumnos, padres de familia, comunidad, para que existiera, ya hablábamos ahora del sujeto histórico social, le estábamos dando forma a ese sujeto que queremos transformar. Se realizaron círculos de estudio para replantear los proyectos educativos, o sea, ya estábamos en esas fases de autoevaluación, coevaluación, y se quería mejorar. Decíamos, no, pues nos equivocamos, por aquí no era nuestro proyecto. No, pues es que omitimos el análisis crítico de la realidad y dimos por hecho que esta problemática era la que teníamos que intervenir. Entonces, por eso se hacían esos círculos de estudio para replantear esos proyectos. También solicitaban seguimiento en este proceso de la implementación. Algo muy, muy satisfactorio también en este ciclo escolar, lo recuerdo muy, muy bien porque estuvimos en la Escuela Normal Superior de Oaxaca en enero del 2020, y ahí se desarrolló la primera fase del diplomado de formación y concienciación crítica. Ya de esa formación que venimos comentando en esta historicidad, ya aquí se cristalizó ya con esa primera etapa del diplomado, que como colectivo estatal de mesa técnica se gestionó, pero se puso de manera, pues es que era de manera presencial nuestra vida, ahí todo, no había lo presencial ni lo virtual, pero estuvimos ahí, momentos muy agradables donde se desarrollaron 3 temas importantes de este diplomado: acción comunicativa y ética del discurso. La temática 2, pedagogía crítica y modelo dialógico. Y un proyecto que le ponemos mucho corazón, un trabajo en colectivo para el desarrollo humano. Entonces, este gran paso fue en enero del 2020. Y hablando de estos ensambles de realidades, pues ahí fue donde, ¿me permite? Ahí fue hasta donde llegamos con ese ciclo escolar, porque en marzo estábamos todavía en evaluación y reestructuración, ya estábamos, ¿no? Ya teníamos, por ser diplomado, toda la estructura, ya estaba organizando la segunda fase, cuando entra esta otra realidad, ¿no? La realidad a la que nos llevó la contingencia sanitaria y que todavía no salimos, ¿no? En marzo de 2020. Se terminó el ciclo escolar, como ya sabrán, con mucha incertidumbre, con una situación
de dudas, de una situación de salud drásticas para unas personas y todo eso, se terminó a distancia o ese ciclo escolar 2020. Por eso es que en yo le llamo esos ensambles de esas realidades y que pues a partir de ahí pues estamos como lo estamos ahorita. Y en el 2020, 2021 obviamente pues hubo un giro a toda esta línea, a todo este avance que vengo enunciando del 2009. Aquí entra un plan de acción ante la pandemia en este 2020-2021, y lo que lo estoy enumerando por llevar esa secuencia con este número 12 aquí. En ese plan de acción ante la pandemia, pues las actividades que se tenían que hacer era en torno a apropiarse de cognitivamente de diferentes herramientas existentes en los dispositivos electrónicos, llámese celular principalmente, ¿no? Que es el que se tenía más acceso, y luego en el manejo de información multimedia, las plataformas virtuales como es esta de Meet, de Zoom, las videollamadas y todo ese manejo de información multimedia que nos permitiera a nosotros acercarnos o que fueran esas alternativas pedagógicas. Y en esas actividades fueron las más fuertes, pero fueron, como nosotros decimos, nos sirvió para dar continuación al diplomado de formación y concienciación crítica, porque no se quedó solamente en esos aprendizajes de herramientas multimedia, sino esas herramientas se utilizaron para la continuación del diplomado. Y nos estamos acercando a este momento, el ciclo escolar pasado, se sigue ese diplomado y se da a conocer lo que es el proyecto estatal pedagógico, continuando con este diplomado de la formación y concienciación crítica. Se desarrollaron propuestas para fortalecer la práctica docente en estas condiciones, pero siguiendo sobre los objetivos de este diplomado. Se le dio fuerza al proyecto, un trabajo en colectivo para el desarrollo humano, y se reestructuró más lo que fue un proyecto emergente de tecnología multimedia con temas herramientas digitales, de alguna manera, por llamarlas así, con un grado de avance o de impacto o de necesidades que se tenían que cubrir para acercarnos en esta virtualidad. Se le dio continuidad al propósito del PTEO, la reorganización siguió, hubo resultados muy significativos, varios integrantes de algunas escuelas en todas estas actividades compartieron sus conocimientos en esta formación de tecnología multimedia, como fue, recuerdo, un coloquio que se realizó a raíz de este proyecto, y se compartieron desde esos conocimientos que tiene cada docente. Fue a nivel estatal este coloquio, y las socializaciones de los proyectos que se estuvieron trabajando en colectivos también se dio. ¿En qué realidades? Pues en las que se podían, unos de manera virtual y otros de manera presencial. Y pues llegamos a este momento, 2022, donde estamos iniciando este ciclo, donde vamos a comenzar a esta construcción de qué es lo que sigue para este avance de estos colectivos multidisciplinarios. Y bien, considerando esta historicidad, pues es para tener ese referente y construir a partir de los avances y a partir de esas
estas realidades. Y si partimos de que los trabajos de los colectivos no nos vamos a enfocar a la formación o a la integración, para entender el tema de los colectivos multidisciplinarios, nos vamos a partir de que ese trabajo, esa integración, esa formación, esa consolidación de los colectivos, pues no es más que desarrollar los contenidos temáticos, sino es todo ese proceso epistémico que se pone en práctica al desarrollar esos contenidos curriculares. Entonces, nos preguntamos, o la pregunta sería, ¿no? Curricularmente, ¿cómo han sido los procesos al desarrollar esos contenidos curriculares? Es decir, cómo se han abordado los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Y ya en el planteamiento de nuestra propuesta alternativa, ¿cómo se van a integrar en el desarrollo curricular estos conocimientos, estas habilidades, las actitudes y ahora los saberes, ¿no? Esos saberes que la reforma de la que se está hablando en este momento, la reforma 2022, los caracteriza progresiones de aprendizaje, a esos saberes, así los caracteriza, y así lo menciona nuestro cuadernillo TEA. Esa sería la pregunta con la que vamos a partir en este segundo momento del desarrollo de este tema de colectivos multidisciplinarios, ¿sí? Vamos a enfocarnos ahora a los contenidos curriculares, que es el alma de nuestra práctica docente. Y en ese sentido, pues, replanteo esas preguntas, ¿no? ¿Por qué plantear una propuesta alternativa? Porque esa propuesta alternativa desarrolla contenidos contextualizados. ¿Por qué también desarrolla los contenidos regionalizados? ¿Por qué recupera saberes? Son preguntas que nos van a guiar al análisis de los colectivos multidisciplinarios, y si vemos que no nada más es esa parte, sino cómo desarrollamos los contenidos curriculares. Si tomamos como punto de referencia lo que es el plan y programa de estudios, vamos a situarnos en esta situación. Y si tomamos como una categoría esos saberes que ahora les denominamos progresiones de aprendizajes, esto implica que el contenido conceptual, ¿cuáles son los contenidos conceptuales? Pues los que desarrollamos a partir de nuestra asignatura, de nuestra área, de nuestra disciplina. Esos contenidos conceptuales o conocimientos básicos, base, va a ser el punto de partida. Ese conocimiento base, que es el punto de partida, forma parte de una disciplina, de una ciencia, llámese español, llámese matemáticas, artística, tecnología, física, etcétera, esas disciplinas. Pero también dentro de este desarrollo de los contenidos curriculares, también se desarrollan actitudes. Estas actitudes dentro del desarrollo de ese contenido, pues van desde la práctica comunitaria, el trabajo colaborativo, el trabajo in situ, como lo enunciaba el maestro Monroy, de dónde viene ese término. Otra actitud puede ser la empatía, la solidaridad, etcétera. Pero también se desarrollan habilidades. Esas habilidades cognitivas que ayer ponía un ejemplo el compañero Jonathan, cuando hablaba de esas habilidades cognitivas de comparación, de observación y de análisis, ¿no? Cómo en ese sentido, si no observas,
Si no haces un análisis, ¿cómo vas a poder llegar a realmente hacer una comparación si no desarrollas esas habilidades cognitivas? En el tema lo trató ampliamente. ¿Y por qué? Porque pues está inmersos en este desarrollo de los contenidos curriculares y partiendo de esta estructura que tenemos para ese desarrollo, pues esas habilidades entran en juego y todas las demás habilidades que se desarrolla desde el conocimiento que estamos abordando. Entonces me regreso. Esos, o sintetizo, esos contenidos curriculares parten de ese conocimiento base que pertenece a una disciplina, desarrollando lo que son actitudes y habilidades. Y vamos a tomar un ejemplo, hablando en sí de una disciplina, de una ciencia, vamos a enunciar matemáticas. Si hablamos de esa disciplina y específicamente de matemáticas, vamos a ubicar, y tomé como ejemplo un conocimiento base, un tema, pues, unas ecuaciones de primer grado. Las ecuaciones de primer grado, pues, va a ser el conocimiento. Ahora, si tomamos como punto de partida esas ecuaciones de primer grado, pues cuáles son esas actitudes que se van a desarrollar al estar desarrollando ese conocimiento base. Obviamente que esas actitudes tienen que ser desde la vida comunitaria, desde ese lugar donde se desarrolla el alumno. O qué habilidades también se van a desarrollar. Y aquí pues tiene, por naturaleza, pues entra las habilidades que se tiene, que ya se posee desde el pensamiento que está desarrollando el docente. Se desea o no, recuerdo en sus planteamientos del doctor Julián, disculpen, yo sí estoy acostumbrada a llamarle al doctor Julián, que nos hablaba, ¿no? ¿Cómo son las formaciones que tenemos de los docentes? ¿Cómo somos formados? ¿Cómo el sujeto, posicionándonos como sujetos históricos, cómo la forma en que nos enseñas, pues determina esa formación, esas ideologías que se tienen? Entonces, al estar desarrollándose esas habilidades, pues va a entrar ese tipo de pensamiento que posee el docente. Pero de la pregunta es ahora, si integramos un saber, ¿y qué saber desde el planteamiento que se tiene de la educación alternativa le vamos a agregar a ese saber comunitario? ¿Dónde se estaría utilizando ese conocimiento de esa ecuación de primer grado? Sería para especificar el ejemplo, ¿no? Hablando en este sentido del desarrollo de esa ciencia. Este saber, ¿dónde se va a aplicar? Tendríamos que estarlo describiendo, tendríamos que estarlo llevando a esa realidad. Ese es el desarrollo o la estructura, o sí, la ejemplificación de cómo se desarrollan los contenidos conceptuales. Entonces, al identificar este desarrollo, vamos a aclarar ahora, ¿no? En llevarlo en este proceso, y ejemplifiqué que de esta manera lo estamos llevando de manera disciplinar, ¿sí? Este proceso, cuando decimos, pues yo soy maestro de matemáticas, voy a tomar mi tema ecuaciones de primer grado, desarrollo actitudes, habilidades, le integro un saber. Bueno, las ecuaciones de primer grado las visualizo en el crecimiento de una planta desde el proceso. ¿Por qué? Porque al estar con la variable acá, allá, es de esta manera, ¿no? El maestro de matemáticas sabrá a qué me refiero, pero en específico sería eso, ¿no? Cuando ya llevamos ese saber a la vida comunitaria, a la vida del alumno. Cuando se desarrolla ese contenido conceptual de esa manera, lo estamos haciendo de manera disciplinar, porque solamente estamos hablando de la asignatura de matemáticas, solamente nos estamos encerrando
en nuestro mundo de esa ciencia. Entonces, el docente de matemáticas que tiene ese pensamiento disciplinar, pues proyectó su formación disciplinar. Ese es el ejemplo que se está citando, y también lo fundamentaba el profesor Malpica cuando decimos, bueno, es que hasta en la práctica, bueno, queremos estar con nuestros alumnos encerraditos y que no nos moleste. ¿Por qué? Porque desarrollamos los contenidos conceptuales o curriculares de esa manera, desde ese pensamiento disciplinar que tenemos en nuestra formación. O sea, es inherente. Y por eso hablamos de la formación profesional que como trabajadores de la educación tenemos que tener, porque tenemos que reconocer si nuestro desarrollo de nuestros contenidos curriculares es así como lo estoy enunciando. Claro, es lo que sabemos hacer y es nuestro punto de partida. O no conocemos otra forma de hacerlo, y es bueno, no fue malo. Tuvo su momento, y le voy a decir por qué. En este proceso, y aquí viene el paso más, el docente de matemáticas que diseñó todo ese contenido contextualizado, lo llevó al modo de vida del alumno, lo ubicó en la comunidad, recuperó ese saber, con ese tema de matemáticas de primer grado, de lo que estamos abordando en el ejemplo de matemáticas, y desde su propio contenido y desde su propia formación del docente, da un paso más ahora con nuestro plan para la transformación de la educación, da un paso más. ¿Qué se hace? ¿Qué se hizo? ¿Qué se sigue haciendo? Todo este proceso disciplinar lo inserta en un proyecto escolar o en una unidad didáctica o en una planeación semanal o el maestro o en un estudio de caso, ¿no? La metodología que determina o la estrategia que determina el colectivo. Entonces, lo inserta acá y dice, bueno, ya estamos haciendo los proyectos escolares como lo marca el PTO. En esa comprensión y en ese avance por seguir esta transformación educativa, llega a esa parte, pero es acá donde tenemos que ser analíticos y decir, bueno, sigue siendo disciplina este desarrollo de los contenidos conceptuales, por lo que ya vimos anteriormente, ¿no? Este proceso. Vamos a ver este ejemplo, cómo se propone desde nuestro plan de la transformación de la educación de Oaxaca, se desarrollen los contenidos curriculares. Y cito acá una frase que tenemos que tener presente y que tengo presente, inclusive al estar estructurando este desarrollo de este tema de contenido multidisciplinario, pues te da luces, ¿no? Porque en esta situación, y aludo a esta frase de Paulo Freire, donde dice que el currículo se hace y se rehace en la vida cotidiana de la escuela y en la dialogicidad, no es algo prescrito. Bueno, entonces, si cada docente lo ve desde su disciplina, tenemos una actividad multidisciplinaria, o sea, en el proceso anterior, pero aquí vamos a poner al centro de todas esas disciplinas, trayéndonos el esquema anterior o la forma del desarrollo curricular o los contenidos conceptuales, las disciplinas, enuncié aquí algunas, biología, matemáticas, historia, español, artes, química, tecnología, geografía. Son disciplinas. Y tenemos un tema generador. Me centré en el proyecto, el trabajo por proyectos. Y seleccioné un tema por clarificar el ejemplo de hortalizas, pero siguiendo con algunos ejemplos que se dieron en el desarrollo de los temas anteriores a esta sesión.
El agua, la basura, puede ser un proyecto, pero bueno, es por enunciar, pero recuerden que ese proyecto, ese tema que se va a trabajar en ese proyecto, más bien esa problemática a la que el proyecto, las acciones del proyecto le va a dar solución, va a partir de un análisis crítico de la realidad donde está ese colectivo y de la contextualización se hablará enseguida, pero ese proyecto y ese tema debe estar contextualizado. Entonces, por citar el ejemplo de hortalizas, ese es el tema generador acá. Cada docente desarrolla su contenido curricular, o sea, dice geografía. Ah, bueno, yo qué conocimiento base, qué tema puedo abordar a partir del proyecto de hortalizas. Ah, dice el docente de geografía. Pues podré desarrollar los componentes de la tierra, porque para las hortalizas necesitamos que la tierra tenga tales componentes, hierro, no sé, algunos otros más. Entonces, agarro, determino mi contenido base, planeo qué habilidades, qué actitudes se van a desarrollar, ¿no? El de biología, bueno, agarro, mi tema base, ¿cuál va a ser? Ah, bueno, la nutrición de esas hortalizas, que se van a estar, que las acciones del proyecto pedagógico de hortalizas, esas plantas que se van a sembrar, que se van a obtener, bueno, cómo va a influir en la nutrición. Y desarrolla el maestro de biología. En matemáticas, pues las ecuaciones de primer grado para el crecimiento de las plantas y qué tiempo se va a llevar en crecer y llegar a cierto crecimiento de las plantas y les sirve, ¿no? Para plantear sus ecuaciones y todo lo que tenga que ver con ese conocimiento base en esa disciplina y igual, ¿no? Y así sucesivamente las demás disciplinas. Y en historia, pues puede hacer un ensayo, ¿no? Va a hacer un ensayo, determina el tema del ensayo en torno al proyecto de hortalizas. Español, por citar ejemplos, los maestros están en sala, me pueden poner ahí, por lo menos en los comentarios, algunas otras ideas de conocimientos base para el proyecto de hortalizas, que son los expertos, ¿verdad? Se me ocurrió redacción de textos para la siembra o periodos de siembra de esas hortalizas. En artes, bueno, puede agarrar el tema de las pinturas temáticas de hortalizas, ¿no? Y bueno, sale lo que es la creatividad en los alumnos en torno a ese proyecto de hortalizas, que es el tema generador. Y química, el proceso de fotosíntesis y tecnología, pues ve en el aspecto y en el eje de naturaleza, etcétera. Así se va cada disciplina desarrollando su contenido curricular, su conocimiento curricular de acuerdo a su asignatura. Y entonces cuando se desarrolla cada disciplina, cada docente les da o les habla de ese proyecto y lo diseña para que, aquí lo voy a especificar en el siguiente diagrama, se diseñó todas esas actividades para que el estudiante finalmente entregue un producto que va a demostrar el conocimiento que obtuvo, puede ser un producto o un servicio también, la actitud que se desarrolló, las habilidades, qué saber se va a recuperar desde la vida comunitaria. Para eso, el docente diseñó toda esa planeación y así cada asignatura lo obtiene, fíjense, de manera diferenciada. ¿Por qué? Pues porque cada disciplina tiene su propio método de estudio. Unas tal vez utilizaron la resolución de problemas, ensayos, estudios de caso, etcétera. Entonces,
Inclusive en algunas asignaturas lo abordaron desde la visión positivista, porque en esencia la cuestión disciplinar, así es la asignatura. Por ejemplo, química, física, ¿no? Que tiene que plantear problematizaciones, hipótesis, tiene que comprobar a través de la experimentación y dar sus conclusiones. Entonces, ¿cuál sería el agregado? Y tomando como referencia este análisis y el enfoque planteado en el modelo pedagógico contextualizado que se realizó en la sesión 1, en el tema de acción comunicativa de la propuesta curricular del Plan 22, y que desde nuestra mirada se fundamenta en el desarrollo de los contenidos conceptuales en algunos colectivos, pues vamos, ya están en este nivel multidisciplinar. O sea, cuando se desarrolla esos contenidos, estamos en este nivel de la multidisciplinariedad. El agregado que se plantea para esta pervivencia, como lo busca el propósito de nuestro TEA 2022-2023, y se dé lo que es la pervivencia del colectivo proyecto y se le dé esa reestructuración o ese replanteamiento del TEA, pues es tratar esa ruta formativa para que ahora de lo multidisciplinar pasemos a la interdisciplinariedad. Y marco aquí el ejemplo. Ahora, no, ¿recuerdan cómo iba el sentido de las fechas? Porque estamos hablando igual de las mismas ciencias. Aquí nada más puse como ejemplo 4. Pero en lo multidisciplinaridad, el de geografía llevaba hacia el proyecto. Matemáticas, dice, bueno, ahora lo llevo, ¿no? Lo inserto, ¿no? Ahora es a la inversa. Del proyecto, el proyecto como eje generador, es el que va a regir para que determine el tema que se va a abordar en matemáticas, en español, en física. Entonces, la forma de trabajo, la metodología, pueden ser que ahora 2, 3 o 4, pero más de 2 ciencias, más de 2 asignaturas, se pongan de acuerdo para desarrollar los contenidos conceptuales, partiendo de este proyecto escolar, obviamente, diseñado previamente con los lineamientos del PTO, es decir, que haya pasado por un análisis crítico de la realidad, estén inmersos lo que son la recuperación de saberes, el enfoque del buen vivir, todo lo que se ha venido enunciando en la formación profesional de los ciclos escolares anteriores. Si se lograra por lo menos 2 disciplinas ponerse de acuerdo, ok, voy a el proceso de fotosíntesis y la redacción de textos para la siembra, ¿no? Son 2 temas. Si se pusieran de acuerdo español y física para trabajar de manera coordinada, correlacionada, estos 2 contenidos básicos, partiendo de lo que es el proyecto escolar, estamos hablando de que ese colectivo ya va a estar en este nivel de la interdisciplinariedad, ya no va a ser multi, ya no cada ciencia toma su conocimiento base y lo desarrolla en torno al proyecto, no, ahora 2 o 3, pero más de 2 asignaturas trabajan en conjunto para que estas temáticas estén relacionadas en torno a ese proyecto escolar. Es cuando podemos decir que estaremos hablando del colectivo interdisciplinar.
¿Cómo se puede trabajar esta interdisciplinaridad? Una propuesta es, y se estuvo tocando este término, los campos formativos. Si se toman en cuenta esos campos formativos para generar la integración y articulación de los conocimientos, retomando las distintas disciplinas y ciencias, contextualizamos en lo que es la realidad del estudiante y su comunidad, plasmadas en este proyecto escolar. Entonces, la opción es tomar en cuenta, ¿no?, esos campos formativos. En los campos formativos están agrupados dos, recuerdo desde la sesión del día martes, cuando nos presentaron lo que es la organización de esos campos formativos, pues podemos, no con la finalidad de estar tocando, esta es una propuesta que se hace desde el colectivo, no con estar promoviendo lo que es la nueva reforma, sino retomar lo que le da fuerza, lo que en esta línea de avances, de logros de nuestro proyecto pedagógico o de nuestra propuesta de educación alternativa, ayuda a que los colectivos avancen, porque les comentaba, en la cuestión de los niveles, pues unos están en la cuestión disciplinar, unos más se demostraron en sus socializaciones que están en el nivel multidisciplinar. Bueno, pero ahora, ¿qué más sigue, no? Pues la interdisciplinaridad, ¿para qué? Para si consideramos este nivel, esta interdisciplinaridad, pues evitará que se desarrollen acciones de manera aislada. Es algo muy, muy bueno desde nuestro planteamiento pedagógico que se está realizando, que ya no fortalecemos esa forma de trabajo en colectivo y seguimos, ¿no? Que no estén de manera aisladas, pero ahora, bueno, sí, tenemos un proyecto, un tema generador, pero si lo relacionamos y lo correlacionamos en campos formativos, pues no van a estar dispersas esas acciones educativas, no van a estar segmentadas, logrando entonces con esto que todos los colectivos, perdón, todos los integrantes del colectivo escolar, pues vamos a dirigir las acciones hacia un mismo propósito. Y finalmente, para que se desarrollen estos contenidos curriculares en cualquiera de los niveles que se ubiquen, multidisciplinar o inter, y con el propósito de nuestro PTO, debe existir un proyecto. No nos olvidemos de eso, no se vaya a confundir como cuando se insertaba nada más el contenido base en la unidad didáctica del proyecto. No, debe existir un proyecto que surja pues con la metodología que se ha venido viendo a través de todos estos ciclos escolares y ya enriquecido y con todos los términos que se le ha agregado. Pero para que exista, tiene que ser diseñado, debe existir ese colectivo escolar en sus etapas en las que esté ese colectivo de integración, de formación o de consolidación. Pero debe haber un proceso dialógico, ese proceso dialógico debe ser permanente, la comunicación debe ser horizontal, en este proceso también debe ser dialéctico, los integrantes del colectivo, o si estamos dentro, pues nos debemos de respetar o se debe fomentar el respeto, la ética, el trabajo colaborativo. Todos esos esfuerzos de los colectivos escolares, pues se deben de priorizar en lo común. Y para terminar con estas características de este proceso, siempre, siempre
debe de realizarse el consenso, no debe de haber imposiciones a decisiones para que ese trabajo del colectivo, ese proyecto continúe y esa manera de desarrollar los contenidos curriculares pues sea lo mejor para los alumnos. Con ejemplos de estos principios éticos, llegamos al punto de partida, de donde podemos tomar la decisión de reestructurar nuestras acciones pedagógicas y continuar, pues sí, escribiendo en estas realidades cotidianas la historia de la transformación educativa en el nivel de escuelas secundarias generales. Colectivo Estatal Pedagógico de Mesa Técnica de Escuelas Secundarias Generales. Trabajando en el marco del Plan para la Transformación de la Educación del Estado de Oaxaca.